¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que pues se conectan a este podcast, su podcast Código Hombre. Hoy es nuestro tercer podcast que estamos pues tratando de desarrollar conforme a la palabra del Señor y pues aprender más de su palabra, ¿verdad? En esta tarde bueno, estamos conectados nuestro pastor Rubén. Nuestro pastor Rubén nos acompaña en nuestra iglesia desde ya bastante tiempo y es uno de los pastores que está ayudándonos en la iglesia Bautista de Elohim y pues es un gran privilegio también compartir pues micrófono y pantalla con ustedes, al igualmente con mi cuñado David. También es un honor poder compartir este tiempo y pues qué bueno que también sí le dan con todo a lo que es los podcasts, visítenlos, tienen los devocionales, estos muchachos súper buenos, pues hay mucho contenido y mucho material para ustedes que tratamos de compartir de todo corazón y que el Señor nos use. Ese es como... Iglesia Elohim tiene mucho que dar, tiene mucho contenido, muchas predicaciones, palabra de Dios, buena para todo momento y toda época y todas las edades. Así que son todos bienvenidos. Amén. En las edades de adelante. Así que tomándole como referencia nada más para recordarles en qué nos estamos basando. Primeramente nos basamos en la Biblia para compartir un poco de la palabra del Señor, y también nos estamos basando en el libro Hombre Verdadero de Nathan Besenitz. Entonces, si usted puede adquirirlo, hay de forma virtual, hay de forma auditiva y también la tienen en físico como nuestro hermano David. Así que si quieren hacerle compras, pueden hacérselo a él. Solo se le dice: hermano David, yo quiero comprar un libro, avíseme, ¿verdad? Y en el día de ahora vamos a dar inicio haciendo una oración para que encomendemos este podcast al Señor y que sea Él quien nos llene de su sabiduría, de sus palabras, para poder compartir con todos ustedes lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias, Señor Jesús, por un día más de vida que nos has regalado. Gracias, papito lindo, porque nos permites una vez más, ya sea de día, de noche, en todo tiempo, Señor, compartir tu palabra, que hay que hacerlo en tiempo y fuera de tiempo, Señor, en cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias por este privilegio, Señor, de poder compartir con nuestros hermanos un poco de tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, guiándonos a través de ella. En cada uno de estos episodios queremos seguir siendo unos hombres que glorifiquen tu santo nombre, Señor. Y te damos gracias, papito lindo, porque no nos desamparas. Gracias, Señor, por todo. En tu santo nombre pedimos todo esto. Amén y amén. 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 Bueno, disculpen que tenemos un par de motos ahí que avanzan. Cosas del directo. Cosas del día. ¿Verdad? Bueno, en el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros, los hombres, debemos de atesorar la palabra de Dios y cómo nosotros, siendo las cabezas de hogar, cómo debemos de compartir o dar ese ejemplo a nuestras familias, lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver varios puntos muy interesantes de cómo nosotros podemos compartir la palabra del Señor en nuestros hogares. Y hay muchas formas, y dentro de este contenido lo vamos a ir estudiando. Y para eso me gustaría que nuestro pastor Rubén nos ayudara con lo que es la vida de Josías y qué sucede en este tiempo en que él está en el mandato y qué sucede con el pueblo que él está gobernando. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad, como el hermano Víctor les mencionó, vamos a tratar
de meditar en el tema los hombres de verdad atesoran la palabra de Dios. En la historia bíblica, en la historia cristiana, también encontramos esos ejemplos de personas que adoraron a Dios y atesoraron la palabra de Dios. Y uno de ellos es de los reyes del reino de Judá, el rey Josías. Josías es uno de los 4 o 5 reyes que fueron reyes buenos, porque no porque fueran reyes fueron buenos. Y entre los reyes buenos tenemos a Asa, a Josafat, a Ezequías y a Josías. Y Josías fue el bisnieto de Ezequías, uno de los reyes buenos, que también hizo eco a la palabra de Dios. Josías cuando llegó a ser rey realmente era un niño, porque dice que lo nombraron rey cuando tenía 8 años, igual que el Qué rey, responsabilidad. igual que el Qué rey, responsabilidad con 8 añitos, sí, ¿no? sí, y por eso tal vez debemos recordar esas palabras que también le dijo Pablo a Timoteo, no tengan en poco tu juventud. Y Josías desde niño, pues ya tenía alguna instrucción de parte de sus padres, como también lo podemos ver con otro rey, el rey Joás. El rey Joás también fue un niño y tuvo unos tutores, pero en este caso el rey Josías fue ordenado rey a, a los 8 años y, y él ya tenía en su corazón al ver cómo el desarrollo del reino de Judá había decaído porque no tenían una instrucción, digamos, física o material de lo que significaba la ley de Dios, porque habían perdido la ley de Dios. Y era uno de los principios que Moisés le dio a, a los, a los reyes, que cuando fuesen ordenados y coronados como reyes, el rey tenía la responsabilidad de crear una copia del libro de la ley. Pero muchos lo olvidaron. Y como no tenían ley, no tenían el manual de cómo comportarse como hijos de Dios. Y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22 y 23, y también en el segundo libro de Crónicas, capítulos 34 y 35, nos relata cómo fue el reinado de Josías. Y entre los ayudantes y de la corte que tenía él, pues habían sacerdotes, habían personal administrativo. Y a los 8 años después de haber sido coronado rey, es decir, que tenía 16 años, él empezó a, a reconstruir el templo, porque el templo había estado olvidado, sin atención, y le encomendó al sacerdote Hilcías que esa tarea. Y allí se mencionan otras cosas administrativas, pero cuando vemos que empezaron esa tarea de reconstruir el templo, de reconstruir la casa de Dios, el sacerdote Hilcías encuentra un rollo y ese rollo era la ley de Moisés. Y el sacerdote Hilcías se lo lleva, digamos, como al secretario del rey, que es Afán, y le cuenta, he encontrado este rollo. Y vean, hermanos y amigos, lo importante de encontrar algo valioso que aún en el ministerio de los sacerdotes, que ellos eran los que ejercían la administración, ellos no tenían la ley de Dios, o sea que se había transmitido oralmente y alguna referencia tenía. Y cuando Claro, porque estamos hablando casi que es una época casi de 100 años de no tener los manuscritos como tal en físico. O sea, se ha compartido, como dice el pastor, oralmente, ¿no? Oralmente, pero escrito no lo tenía. escrito, y vean lo interesante, estaba la ley de Dios en la casa de Dios, pero nadie sabía. Miren, miren, Qué miren, curioso. miren qué curioso, ¿verdad? Y como dice el hermano David, habían pasado unos 100 años porque
Ezequías, el bisabuelo de Josías, había celebrado también la Pascua. Eh, y, y luego, cuando murió Ezequías, gobernó Manasés, su hijo, por 52 años. Y luego el hijo de Manasés, Amón, por 2 años, que fue el papá de Josías. Pero había pasado como 100 años donde no tenían la ley de Dios. O Y, sea, toda una generación, pastor, que desconoció la palabra del Señor, ¿verdad? y lo crítico es que en la tradición oral también puede irse perdiendo eh, el fundamento de lo que es la palabra de Dios. Bueno, Esto es como el teléfono roto, ¿no? Empieza con un mensaje y ya la otra persona le va cambiando una palabrita y la otra le va cambiando otra palabra y al final se va desvirtuando. el mensaje Algo tan poderoso y tan maravilloso que se va desvirtuando es una gran pena. sí, sí, Y algo, perdón, y algo que tan importante que debemos de tener en cuenta, es una pregunta que sería bueno que tengamos nosotros en mente, que en qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida. Si no lo dices, si no lo sabes, si no lo verdaderamente lo deseas. Porque si la palabra de Dios no está realmente presente, entonces, ¿en dónde estamos parados? amén. Bueno, cuando encuentra Hilcías la ley de Dios, el sacerdote encuentra la ley, se la lleva al secretario y el secretario se la lleva al rey. Y entonces el rey empieza a leer la ley. Quizá hermano David me ayuda en la lectura de Segunda de Crónicas 34. Por supuesto. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo, pastor. El 18, el 18 y el 19. En la- 18 y 19. Va. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Aquí vemos el momento en que el rey se da cuenta de que la ley estaba allí, pero nadie sabía. Y, y el sentimiento que él tiene cuando escucha las palabras de la ley. Y esa actitud de rasgar las vestiduras, ¿cómo la entienden ustedes, hermanos? Ese gesto de rasgar las vestiduras, ¿Sabes? Yo creo que Desesperación, de duelo, de dolor, sí, de yo ver creo que es como como que hemos de, estado haciendo mal todo el tiempo. o sea, de ese asombro en que lo encontramos y fue tanto quizás el asombro de pasar tanto tiempo sin la palabra escrita que quizás la forma de hacerlo físicamente, sus emociones, fue rasgar sus vestiduras, como cuando se había hecho algo mal y decían, me visto de silicio, rasgo mi vestidura y me tiro tierra, que era lo que sucedía en aquel entonces, ¿verdad? era una actitud auténtica de dolor, de tristeza, de lamento de que como hijos de Dios no habían estado siguiendo las instrucciones de Dios. Y, y allí es donde nosotros vemos que hay un deseo del rey Josías por hacer las cosas mejor, a pesar de su edad, porque en ese tiempo él tenía alrededor de 20 años, ¿verdad? Entonces estaba muy joven. Y fueron de las reformas religiosas, junto con las de su bisabuelo Ezequías, que tuvieron mayor impacto en el pueblo, ¿verdad? Aunque el reinado de Josías fue ya de los últimos reyes, del 532 al 509, porque reinó 31 años. Eh, Sí. ya casi estaba llegando al final del reino de Judá antes de que llevaran al cautiverio, ¿verdad? Pero eso es bien importante. ¿Cuál fue la actitud de Josías al, al descubrir
la palabra de Dios. Y, pero no se quedó solo con el dolor, sino que aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo y creo que lo tenemos aquí les digo siempre en Segunda de Crónicas. Más adelantito. Que después viene a celebrar la Pascua también, que fue una de las más memorables de la época, ¿no? Porque al final llevan tanto tiempo sin celebrarla correctamente, al descubrir esto que celebran la Pascua de una manera correcta también después de esto. El hermano Víctor me lee ahí siempre en el segundo libro de Crónicas 34:21. Entonces, 34, él, 21. él dijo, aquí tenemos la ley, aquí están los sacerdotes, pero alguien más me tiene que ayudar. Y él busca ayuda. Y entonces Ujú. envía a hacer una consulta. Y está en el versículo 21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, pero para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces él envió a consultarle a una profetisa, a Hulda. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con este libro? ¿Cuál ha sido el comportamiento nuestro olvidándonos de él? Y, y también me llama la atención lo que está en el versículo del 29 al 32. Nos lee ahí, hermano David. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió al rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. La responsabilidad como jefe del pueblo de Israel, como rey, no se quedó solo en él. Como decía hermano Víctor, con nosotros como jefes de familia, tenemos que transmitir este mensaje y también eh, ese deseo de conocer más de la palabra de Dios. Prácticamente él pudo haber puesto a otro, lee tú el libro, ¿verdad? Y me hace un resumen, pero dice, él fue y leyó. Mire, esa es la actitud de alguien que conoce, que ha encontrado la palabra de Dios y sabe cuál es su responsabilidad, como también la responsabilidad nuestra en nuestras casas, en nuestras congregaciones, ¿verdad? Y eso es brevemente lo que fue Josías. Lástima que Josías pues, fue asesinado por el rey Necao cuando él tenía 31 años, pero hizo lo que tenía que hacer. Cuando Y bien interesante en esa parte porque podríamos decir que el acto que realizó fue un acto de humildad. Total. O sea, Sí, total un acto de humildad, porque primero se humilló, porque al rasgar sus ropas y ese sentimiento de dolor es reconocer que estamos obrando mal, que llevábamos un largo periodo obrando mal, que el pueblo, todos, o sea, no es como que ustedes, pueblo, han actuado mal. No, al sentir lo que decía el pastor, no, al rasgarse su ropa es como que yo siento el dolor porque yo también lo he estado haciendo y todo lo hemos estado haciendo. Y así como yo he leído la palabra de Dios y me ha afectado mi corazón, yo no me voy a quedar con esto solo. Todos hemos actuado mal. Ahora todos debemos conocer la palabra y todos debemos ponernos manos a la obra y todos debemos actuar. y eso es bien importante porque si lo tomamos hoy en la actualidad, muchos podemos hablar de Dios, pero ¿será que necesariamente por conocer a Dios nos sometemos a la palabra de Él?
cuán obedientes somos a lo que ya sabemos, ¿verdad? A lo que ya sabemos. Porque, Porque si usted pregunta en la calle y le pregunta, ¿usted sabe quién es Jesús? Y muchos o la mayor parte de las personas le van a decir que sí. Pero conocerlo y tenerlo en su corazón es totalmente dos cosas distintas, ¿no? Entonces, si Sí, muchos hablamos de la palabra de Dios, pero no nos sometemos simplemente a los, pongámoslo en parte más pequeña, que es el de todo, los 10 mandamientos. Si usted dice, no robarás, no matarás, pero si usted está cometiendo ese tipo de cosas, por ejemplo, entonces nos estamos sometiendo a la palabra de Dios o no. El más importante, el más pequeño, o de los que decía nuestro Señor Jesús, amarás al Señor como a ti mismo y a tu prójimo, al revés, ¿verdad? Si nosotros estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿será que nos estamos sometiendo a la palabra del Señor? sí, ¿O no lo estamos, o solo lo decimos de diente al labio, como dicen? es que solamente de dientes para afuera. Vivimos en una sociedad en la que absorbemos los que conocen o dicen conocer de la palabra, solamente como que absorben lo que les conviene, aquello que esto me sienta bien para mi vida, pero las responsabilidades, la parte de que yo tengo que reaccionar hacia la palabra o lo que tengo que obedecer o lo que tengo que hacer para poder llevar una vida, me lo paso por encima, no lo aplico bien. Solamente es como que, buah, bendiciones, buah, prosperidad, la lluvia de bendiciones que viene de parte de Dios, los milagros de Dios, pero estás acatando la voluntad de Dios, estás acatando básicamente los mandamientos, estás amando a tu prójimo, eso no lo hacemos. Sí, y es bien interesante porque, ¿qué sucede? Si realmente solo lo estamos dando esa imagen como actores, y cuando hablábamos de actores, antes el término era hipócritas. Entonces, ¿nos estamos poniendo esa máscara de actor o estamos viviendo realmente la palabra en nuestra vida? Porque hay muchas personas que también hemos conocido personas que dicen, yo me puedo la Biblia de pasta a pasta. Pero ¿qué sucede? La estás viviendo. ujú. Tu vida, tu familia se está transformando. Es que hay Porque, una línea muy diferente entre conocerla y sabértela de memoria a realmente vivirla. Sí. Es que es totalmente diferente. Y, Cuando empiezas a vivir la palabra de Dios es totalmente diferente el cambio que hay en tu vida a que solamente conocerla o sabértela de memoria. y claro, eso es precisamente lo que vemos en el ejemplo de Josías, pues. Josías dice, yo no la conocía, yo no la tenía, pero ahora que la tengo, este es mi manual de instrucciones. Lo vamos a hacer como dice la palabra y voy a empezar a hacerlo de la mejor manera, apegado a lo que está ahí. No decir, ay, esto le aplica a ustedes, no, esto me aplica primero a mí me aplica y luego seguimos con los demás, ¿ves? Les digo, ya me la leyeron, ahora ya sé, ahora se la voy a leer a los demás, pero no solo se la voy a leer, porque en el capítulo 35, nosotros vemos cuando él se dio cuenta cómo se celebraba la Pascua, él celebró la Pascua ese, y su aporte para celebrar la Pascua fue enorme. 35,000 bueyes, parece que es, y 10,000 carneros. Fue una fue una de las más memorables Pascuas celebradas de todas las épocas. entonces en ese punto podemos decir que era un hombre que realmente atesoraba la palabra de Dios o la conocía. Bueno, él no la conocía, él no la conocía, pero Pero la cuando, atesoró cuando la encontró, cuando ¿no? la llegó a conocer, cuando descubrió lo que era la ley de Dios. Ahora dijo, la voy a poner en práctica, la voy a poner en práctica. Claro, y hay otra parte, co- cuando nosotros empezamos a conocer la palabra del Señor, siempre cuando estamos iniciando nuestra vida cristiana, van a haber áreas en nuestra vida que van a poner resistencia a la obediencia bíblica.
¿qué áreas consideraríamos o pensamos que son una de las que más nos afectan? Mm, ¿Qué áreas nos afectan más? Pues precisamente, como decíamos, ¿no? El atesorar la palabra era porque no la conocía. Nosotros muchas veces en nuestro día a día conocemos del Señor, conocemos la palabra, pero hay cuestiones en las que nos cuesta más, en la de lo que decías tú ahorita, de amar al prójimo. Muchas veces es como que, pero es que amar a este prójimo me cuesta mucho, porque es No un se deja prójimo amar. muy, no sé, un prójimo que no se deja amar. Pero el Señor, el Señor nos lleva y nos invita a, "No, hay que amar a este prójimo porque es tu prójimo". Pero, pero nos cuesta. Eso es una de las cuestiones a mi parecer, que más cuesta muchas veces. El trato con las demás personas, porque tú te conoces a ti mismo hasta cierto punto, pero ya el hecho de tratar a otra persona es un poco complicado. Eh, Pero al Claro, final pero si lo vemos, es de hacerlo porque el Señor nos llama a eso. claro, pero si lo hacemos de forma personal, si lo hacemos con pequeñas cosas, quizás nuestro vocabulario, Pequeños actos. no, ajá, correcto, pequeños pasos que hacen que nuestra vida cristiana, nuestra representación de Dios en la tierra, vaya siendo más acercada al Señor. Por ejemplo, podemos empezar diciendo como pequeñas cosas tipo nuestro vocabulario. Si nuestro vocabulario, nuestro decir, nuestra lengua es obediente o apegado a la palabra del Señor, no estoy diciendo que vamos a hablar con frases así bien rebuscadas o colochas, como le dicen, vea. Pero con el hecho de que nosotros, nuestro vocabulario empiece a cambiar porque le damos cabida a la palabra del Señor en nuestros corazones para hacer ese cambio interno, porque realmente al final la palabra del Señor, si es nuestro mapa de la vida, tiene que haber un arrepentimiento en nuestro ser. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué dijimos? Dejo el viejo hombre y me Claro, arrepiento. Y me arrepiento. Y yo quiero cambiar esas áreas, pero todo lo demás cambia de adentro hacia afuera. Es como los icebergs. Tú ves la parte más chiquita del iceberg en la cima del agua, pero no ves todo el trasfondo de abajo, que es lo que más importa. ¿Por qué? Porque cuando vas cambiando o vamos implementando la palabra del Señor de adentro hacia afuera, nuestro corazón, nuestro testimonio, todo va cambiando. Entonces, ¿será que el corazón de un hombre cambia de un día para otro? bueno, no cambia de un día para otro. Si nos vamos a la palabra de Dios, quizás voy a tomar de lo que estaba comentando del vocabulario y, y quizá me ayude el hermano David en Mateo 12, 36, para que le pongamos fundamento a lo que nosotros estamos comentando y que más dice la palabra en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. el 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Veíamos que esa era una de las áreas difíciles de nuestro vocabulario, eh, que, que en esta que acabamos de leer, pues nos dice, mire, usted es responsable de lo que habla. Y también, como decía el hermano Víctor, pues si nadie cambia de la noche a la mañana, y lo podemos ver en Proverbios, dice, la senda del justo, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que si nosotros amamos la palabra de Dios, debemos de recordar lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y, y allí nosotros estamos demostrando que, que atesoramos la palabra de Dios y que la ponemos en práctica. Porque otra área que también es difícil para demostrar es que a veces tomamos la palabra de Dios
y la aplicamos a la otra persona. Esto es para ti, esto es para fulano de tal. No, pero es para mí, primero es para mí, como dijo Josías. Nosotros nos hemos portado mal. Damos el Sí, codazo, sí, ¿no? sí, Oye, esto es para ti, sí. pero también es para mí. Entonces, eh, atesorar la palabra de Dios es hacerla mía y hacerla mía cada día, no solo cuando la leo. Y ahí es donde también entramos a esa otra parte, ¿verdad? Que cuando dice un hombre verdadero obedece la palabra de Dios. Veamos el ejemplo de Josías. Dice, yo soy el rey y yo soy el primero en que la voy a poner en práctica. Entonces, Ese Y, ejemplo, ese liderazgo realmente realmente, de Josías. eso, y ese, perdón, y ese efecto de que él permitió que la palabra del Señor entrara a su vida, ¿qué produjo en su entorno? ¿Qué produjo la palabra de Dios cuando el rey Josías la volvió a aplicar? ¿Qué sucedió con el pueblo? Un cambio total, una revolución total. O sea, era como que volver de estar de la nada, porque lo que decía el pastor Rubén hace un momento, ese contexto de los anteriores reyes que habían, por ejemplo, Manasés, ¿qué? Manasés se jactaba en quitar todo lo que pudiera representar a Dios, destruía todas las cosas que podían tener una representación de la palabra de Dios, de un símbolo de Dios. Y precisamente el pueblo, al ver que su rey, que su líder está haciendo las cosas de esa manera, todos decían, oye, si el rey lo tiene todo, que tiene autoridad, que tiene poder, lo hace, unos lo harían hay que obedecerlo, por temor, y otros, oye, hay que hacerlo porque si él en su estatuto lo hace, ¿por qué nosotros no? Y en la vida cotidiana, el efecto que la Biblia dentro de nuestros hogares, ¿qué produce? ¿Cómo lo ven ustedes en sus hogares, la palabra del Señor, cómo ha afectado su entorno? bueno, yo creo que una de las maneras en que los cristianos debemos aplicarnos o identificarnos es que nosotros deberíamos de leer la Biblia todos los días y, Total. y, y, y quizá tal vez la familia no lo haga, pero si me ven que yo la leo todos los días, en algún momento la van a tomar y la van a leer. Y después de leerla, digamos, lo poco que se me queda grabado, aplicarlo. Es decir, esto es, el Espíritu Santo me está ayudando a que yo me recuerde de lo que yo leí hoy en la mañana o en la noche. Por lo general yo la leo en la noche. Y qué bueno que hoy en la iglesia estamos siguiendo el programa de lectura bíblica anual. Eh, ya vamos por los jueces. Sí. Encontramos experiencias de esas personas que también nos sirven a nosotros. Y, y entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, que si atesoramos la palabra de Dios eh, y sabemos que es la palabra de Dios y está escrita y muchos han contribuido, como hemos visto en las cápsulas bíblicas, para que llegue hasta nosotros. Y, Sí. y Y es muy curioso también porque estamos viendo que en la época de Josías era que no existían Biblias, ¿no? No existían los manuscritos porque muchos los habían quemado, muchos los habían destruido y no existían en ese momento. Al final, ese lo encontraron, estaba oculto dentro del mismo templo, ¿no? No existía como tal. Hoy el problema no es que la Biblia no exista, porque existen muchas Biblias. Yo trabajo en una librería cristiana y les puedo decir que la cantidad de Biblias, no podría contar la cantidad de Biblias que tenemos de todos los tipos que hay. Cada una más, o sea, con más evolución y con más contenido que la otra. El problema de hoy en día es que se ha perdido autoridad en la vida de muchos hombres. En sus hogares lo vemos, por decirlo de una manera, muchas personas ven la Biblia como un accesorio espiritual, ¿no? Se abre solamente pues en determinados momentos, en los momentos difíciles es cuando se abre la palabra de Dios para quizá pues para uno sentirse mejor, pues venga, voy a buscar un versículo, también lo hay quienes como que hacen así, pues ¿qué me dice? La Uy, esta ruleta. palabra me dice. Exactamente, esta palabra me dice.
Pues gloria a Dios y a lo mejor esa palabra le ha llegado realmente a funcionar, pero muchos, muchos solamente la abren y hablan un tema totalmente diferente y quedan más perdidos de lo que era, ¿no? Y eso es algo Por bien ejemplo, importante, porque ¿qué sucede, como lo que decías tú, qué sucede cuando dentro de la familia se saca la Biblia? Desaparece la palabra del Señor. Si nos damos cuenta, hay un montón de ejemplos bien interesantes y uno de ellos que me llama la atención fue en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenían la tradición que en las escuelas se leía la Biblia. No era por imponerle una religión, era por simplemente leer la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? Cambiaron las leyes y sacaron la Biblia de allí. Si vemos hoy por hoy, de repente escuchan en los noticieros balaceras, alguien apuñaló a alguien en la escuela. ¿Qué sucedió? total. Sacaron la palabra del Señor, la esencia del Señor de sus vidas. ¿Y qué sucedió? Generacionalmente, ¿qué estamos viendo hoy en el mundo cuando sacamos la Biblia de nuestros hogares? Claro, al sacar la palabra de Dios es decir, no necesito a Dios en mi vida, me puedo por mí mismo y pasa lo que está pasando en este entorno. Hogares destruidos, hogares en los que familias matan a misma familia, se está destruyendo. O sea, es la apostasía total que se está viviendo. Y eso es precisamente porque aquellos hombres que somos cabezas de hogar, que la palabra de Dios nos ha llamado, que Dios nos ha llamado que seamos cabezas de hogar, no llevamos esto, no llevamos, no inculcamos. Yo no tengo la bendición de tener hijos. En algún momento, si el Señor me da la oportunidad, o sea, mi idea es todas las noches poder en cualquier momento decirle, hey, esto debe ser lo principal en tu vida. Yo lo descubrí hace muy pocos años, yo llevo poco tiempo de conocer la palabra de Dios y he dicho, Buah, todo lo que me estaba perdiendo de, 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 de tener a Dios en mi vida. Y no lo veo yo desde el punto de vista de, buah, de tener posesiones o de tener bendiciones, esto, sino es aquí, ese sentir de que yo comparto con mi esposa todas las noches los devocionales, es algo que nos edifica. Eh, Dentro de un par de meses estamos como de celebración, por decirlo de una manera, porque hemos ya completado leer la Biblia completa. Llevamos ya desde que nos casamos, llevamos hace casi 3 años, todos los días leyendo capítulo a capítulo, sacando la porción que más nos llama la atención a nosotros, compartiéndola. Estamos con los podcasts también de Cultivando Virtudes. Si no nos siguen, síganos. Entonces, ese tipo de cosas edifica y poder tener ese tema de conversación con mi esposa es algo que digo yo, si Dios no hubiera llegado a mi vida, no sé dónde estaría. No sé dónde estaría y a mi parecer, y si sé cómo iban las cosas, quizás estaría en un rumbo bastante diferente y bastante malo. Es que la palabra de Dios y Dios mismo es que le da propósito a la vida de las personas. ¿Tal cual? Claro, le da un cambio totalmente a la vida del hombre, de su familia y toda una generación. Si se mantiene, si lo atesoramos como cuando decían antes las personas, yo de generación en generación ha pasado esto. Entonces, qué bueno que pasaría una Biblia de generación en generación, no solo por tenerlo físico en un estante, sino porque la palabra del Señor se compartió en los corazones de cada uno de nuestras familias. Y quizás para ir dándole un cierre a este episodio, podríamos tomar en cuenta o tomar en cuenta una pregunta y decir, ¿estamos realmente atesorando la palabra de Dios o estamos conviviendo la palabra del Señor? Es una pregunta que podemos hacernos en nuestros corazones, si lo estamos teniendo nada más en un estante o la estamos viviendo. Como decoración o como algo opcional. Si tengo tiempo, la leo. Si me Correcto. siento motivado, voy a orar. Si no, pues no lo voy a hacer. Así La es. voy a utilizar de cuña para que no se me caigan los demás. Dice. Claro. Y eso es Entonces, lo que ocurre y bueno, y Dios sabe que así ha sido siempre, ¿verdad? La humanidad. Y de hecho, fíjense que hay un versículo que leí en Deuteronomio cuando le daba la, la ley de Moisés y dice que el libro de la ley al rey le decía, lo tendrás consigo
y leerás en él todos los días. Ya desde hace 4000 años estaba esa instrucción que teníamos que leer todos los días, pero ese leerlo todos los días de su vida tiene propósito, dice, para aprenderlo, para guardarlo, para ponerlo en práctica y para ponerlo por obra. Para eso es la palabra de Dios. Si nosotros la estamos, eh, la estamos leyendo como leemos cualquier otro libro, que no es otro libro, sino que este es un libro único en su género, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y es lo que encontramos en el Salmo 19. Dice, la ley de Dios es perfecta, dice que convierte el alma, y es lo que decía el hermano David. ¿Verdad? Ha habido una conversión y nosotros tenemos que poner en práctica o demostrar que sí, la palabra de Dios está en nosotros y que el Espíritu Santo también nos ayuda a que la pongamos por obra. Correcto. Y quizás, pastor, algunas palabras para este cierre de código hombre, algunas palabras para poder ir cerrando este capítulo. Hay tres palabras que nosotros podemos resumir en el atesoramiento de la palabra de Dios. Es desear la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos. Así debemos de desear la palabra de Dios y descubrir que ella es nuestra norma de fe y ponerla en práctica todos los días, tener esa devoción. O sea, las palabras son el deseo de conocer más, descubrir en ella que nos es útil a todos y para todo, y ponerla en práctica devocionalmente todos los días de nuestra vida. No solo por mí, sino por todos los que están junto a mí. Así es. Así es. ¿Algunas últimas palabras, David, para este cierre? No, que precisamente pues con esas palabras que decía el pastor Rubén, básicamente es lo que le pasó al rey Josías, ¿no? Él deseaba conocer algo, deseaba la palabra de Dios, y cuando la descubrió, no se quedó solamente con, mira, lo que he descubierto, qué bueno, guardémoslo, archivémoslo, pongámoslo en un altar. No, dijo, vamos a aplicarlo, vamos a aplicarlo en nuestra vida. Y esa es la invitación que les hacemos a todos los hombres que están escuchando hombres y mujeres, no sabemos quiénes están escuchando este podcast, todos son bienvenidos, pero verdaderamente es eso lo que los invitamos el día de hoy, a que atesoren la palabra de Dios, porque como ese mismo atesoren, es un tesoro invaluable que nos da para poder guiar nuestra vida. Y ese deseo, descubrir y aplicarla, es realmente el código hombre que les dejamos el día de hoy, para que lo apliquen en su vida, para que lo apliquemos todos en nuestra vida, de que la palabra de Dios no solamente es para tenerla, como dice el pastor, como una cuña, o para que nos sujete los papeles para que no se nos caigan, sino para realmente interiorizar y vivir lo que es la palabra de Dios. No solamente decir, llevo un año leyendo la palabra y ya me la sé de memoria o me la he aprendido, sino realmente qué cambios ha hecho esta palabra. ¿Qué te dice Dios todos los días cuando lees la palabra? ¿Qué te dice Dios cuando oras y acudes a Él todos los días? Así es. Quizás ya vamos a cerrar orando, hermano David, si nos guía en la oración. Perfecto. Para darle cierre a este episodio número 3 de Código Hombre. Pues vamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Gracias por mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, que pones ese deseo en nuestro corazón. A pesar de nuestro día a día, a pesar de nuestros trabajos, a pesar de nuestras obligaciones, Señor, nos pones voluntad de venir ante ti, Padre, a aprender, a escuchar tu palabra, a descubrirla. Como decíamos hace un momento, pones en nuestros corazones ese deseo de descubrir cada día más de tu palabra, aprendiendo de ella. Al descubrirla es una puerta que se nos abre a nuestras vidas, y los invitamos a todos aquellos que escuchan esta palabra a que tengan ese querer descubrir más. Es gratis. Solamente tienes que acudir, leer la palabra de Dios, buscar en ella, escudriñar, degustarla, y descubrirás que hará un cambio maravilloso en tu vida. No es porque nosotros lo digamos, es porque Dios lo ha dispuesto así, y lo ha dispuesto para tu vida, para que tú en este momento quieras hacer un cambio y quieras buscarlo.
Y ya en su momento, así como estamos haciendo nosotros, esa tarea encomienda que nos ha hecho nuestro Señor, de que debemos compartir la palabra, de que esa palabra debe llegar hasta el último rincón del mundo, de esta tierra, que todos deben escucharla. Te damos gracias, Dios, por permitirnos día a día poder compartir estos momentos, poder atesorar tu palabra y poder todos los días buscarte. De una u otra manera, Señor, tú siempre estás ahí, escuchándonos, dándonos tu mano y guiándonos por este camino que es el que tú has dispuesto para nuestra vida. Gracias, Señor, por este capítulo del día de hoy que ponemos en tus manos, Señor, que sea de bendición para muchos corazones, Señor. Aquellos corazones que estén necesitados, que estén sedientos, que estén hambrientos de tu palabra. Que seas tú, Dios, guiando cada una de estas palabras a los corazones de esas personas para que puedan ser cambiados, para que puedan ser transformados, así como lo hemos sido nosotros. Y seguimos en esa transformación, así que pueda llegar esta palabra a muchos corazones más. En tu santo nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. 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 Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos por compartir este capítulo 3 de Código Hombre. La verdad es que es una gran bendición para nuestra vida, pues poder estar haciendo esto, ¿no? Cada uno con sus obligaciones, cada uno con sus deberes, pero los invitamos a que compartan este podcast con las personas que sientan en su corazón, con que Dios ponga en su corazón de compartirlo, que les llegue esa palabra, que usted diga, esta persona la va a necesitar, le va a sentar muy bien, compártanla, los invitamos a eso. Así es. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos, hasta luego. Les bendiga.